Entonces, si es que ya nos dicen de que la masa sigue siendo cilíndrica y su volumen siempre se mantiene constante, entonces uno no pierde la forma, por lo tanto esta expresión siempre va a ser la misma para el volumen del cilindro, y otra que se mantiene constante. ¿Y qué otro dato nos dan? En el tiempo T1, que nos dicen que la altura de la masa es 1.2 centímetros. Por lo tanto, en el tiempo 1, H es igual a 1.2 centímetros, y nos dan otro dato más. El radio de la masa es de 24. R es igual a 24 centímetros en el tiempo sub 1. El tiempo igual a T sub 1. Luego, la altura de la masa, y el radio de la masa aumenta a razón de 5 centímetros por minuto. Y acá ya entran a tallar las diferenciales. Y acá, cuando nos dice el radio de la masa aumenta a razón de 5 centímetros por minuto, ¿qué nos están diciendo? A ver si alguien me escribe. ¿Qué datos nos están diciendo en términos de derivadas o diferenciales? La derivada del radio, claro. Exacto, exacto María, exacto Rodrigo. La derivada del radio. Y con respecto al tiempo, porque nos dicen la razón de cambio, ¿verdad? Entonces, diferencial de R entre diferencial de T es igual a 5 centímetros por minuto. Entonces, o sea, lo que yo recomiendo primero es analizar estos tipos de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que nos damos cuenta, hasta antes de la última línea no sabíamos cuál era la unidad específica del tiempo, porque el tiempo, si sabemos, es la variable independiente, porque conforme cambie el tiempo va a cambiar todas esas variables, hasta la última línea que es acá. Si nos damos cuenta, no sabíamos la unidad del tiempo hasta esa última línea que nos dice minuto. ¿Por qué? Porque toda razón de cambio se expresa en términos de tiempo, y aquí la unidad del tiempo que han colocado es minuto. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa unidad de tiempo. Y una vez que ya tenemos todo eso claro, ya podemos ir respondiendo nuestras interrogantes, ¿no? Desde la A hasta la D que nos da. Ahora colocamos la primera pregunta que nos dice: identifique las variables relevantes en el problema indicando sus unidades. ¿Quién me dice cuáles son las variables? Hay una variable independiente y las otras dependientes. Hay dos variables dependientes. En realidad hay tres variables dependientes del tiempo. ¿Quién me dice cuáles son? Porque la variable independiente es el tiempo. Y ojo que tenemos que colocar el tiempo en minutos. Siempre tenemos que indicar sus unidades, ¿está bien? El radio, está bien. Radio, altura y ¿qué más? La variable constante, ¿cuál sería? El volumen. Exacto, volumen V. Ujú. Ahora, sus unidades, ¿cuáles son? En radio, en centímetros, ¿cierto? La altura, también en centímetros. Y el volumen, en centímetros cúbicos. O usted le puede colocar la variable constante, o sea, la que se mantiene constante, o también le pueden colocar la constante simplemente. Es una consideración que se hace, un dato que nos dan que es constante. Constante, el volumen. Y pues sabemos de que el volumen también está relacionado por la relación de pi por radio al cuadrado por la altura. Listo. ¿Qué más? Indique las variables relevantes en el problema. Otra variable relevante en el problema es esta. Estas dos. ¿Por qué? Porque si bien ya tenemos la variable independiente y dependiente y la constante, en realidad lo que más nos va a servir son los datos que vamos a tener. Por lo tanto, esas variables que nos dan, o los datos que ya nos dan en el problema son estos. Por lo tanto, debemos de incluirlos. Podemos colocar variable independiente, la constante, y acá
datos del problema relevantes. Y colocamos este de aquí y este de aquí. ¿Por qué? Porque estos son puntos en donde ya nosotros podemos ubicar nuestros datos. ¿Por qué? Porque a 1.2 centímetros el radio es 24 centímetros en el tiempo 1. Y si se imaginarán, con estos datos ya podemos sacar el volumen, ¿sí? Entonces, de esa forma ya nosotros podemos ir determinando cada variable. Ahora, ¿qué nos dice el otro problema? Por aquí hayamos, o ya respondimos A. Vamos a la parte B. ¿Qué más nos dice? Es el más grande, voy a poner. Listo. En el momento T1, en T1, ¿qué sucedía? La altura es 1.2 y el radio es 24 centímetros. Dice, ¿cuál es la tasa a la que disminuye la altura de la masa con respecto al tiempo? ¿Qué nos piden allí? A ver si me lo escriben por el chat o me lo dicen. La tasa a la que disminuye la altura de la masa con respecto al tiempo. ¿Qué nos piden allí? Exacto. Nos piden la derivada de la altura respecto al tiempo. Esa es la incógnita. Sin embargo, nosotros hasta el momento no tenemos alguna relación entre el radio y el tiempo. O sea, lo que nos dan simplemente es la razón de cambio, ¿cierto? O sea, como dato. Nos han dado este dato. Pero en sí no tenemos una función en específico que nos relacione el radio con el tiempo. Ni mucho menos tampoco tenemos una función que nos relacione h con el tiempo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Aplicar derivación implícita. ¿Pero en base a qué función? Al volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por h. Entonces, acá aplicamos diferencial de volumen, y acá también diferencial de... Podemos hacer esto, aquí también, diferencial de radio, y así. Cuando nosotros aplicamos diferenciales, tenemos que tener en cuenta que podemos introducir también otra derivada, que es esto de aquí, diferencial del tiempo, diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque si aplicamos diferenciales a ambos miembros, en realidad es como si hubiésemos hecho una operación a ambos miembros, por lo tanto no estamos modificando nada. Ahora, si es que dividimos a ambos miembros entre lo mismo, que en este caso es entre diferencial de tiempo y diferencial de tiempo, tampoco estamos modificando nada. La igualdad se va a seguir manteniendo. Lo que sí hemos hecho es introducir nuevas operaciones, nuevas expresiones que nos van a permitir determinar lo que nosotros nos piden, que es diferencial de entre diferencial del tiempo. Y aquí es como introducimos la variable. Y por lo tanto, de toda esta expresión, nos piden calcular la derivada de toda esa expresión respecto al tiempo. Ahora, el diferencial de volumen respecto al tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el diferencial de volumen respecto, o mejor dicho, la derivada del volumen respecto al tiempo? Si es que se ha dicho de que el volumen es constante. Exacto, Rodrigo. Es 0. Ahora, para sacar la derivada de pi por radio al cuadrado por h, y acá diferencial de t, ¿qué debemos tener en cuenta? Uno, que hay una constante. Esa constante puede salir tranquilamente acá.
y va a multiplicar todo. Sin embargo, aquí nosotros tenemos dos funciones. Una que es r al cuadrado y otra que es h. Y ambas dependen del tiempo. Por lo tanto, tenemos que considerar como si fueran dos funciones aparte. ¿Y qué vamos a considerar? Multiplicación de funciones, claro. Ahora, aquí podemos hacerlo directo. ¿Por qué? Porque acá podemos poner u y acá podemos poner v. Sin embargo, la derivada de r, o sea, la derivada de u respecto al tiempo, vamos a tener que sacar primero la derivada de u respecto a r por la derivada de r respecto a t. ¿Por qué? Porque acá r no está solito, r está elevado al cuadrado. Y lo que nosotros queremos hallar es diferencial de r entre diferencial del tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos como dato. Pero aquí ya vamos a aplicarle la cadena, porque para nosotros la función principal es r de t. ¿Por qué? Porque r depende del tiempo y también h de t. Sin embargo, ¿qué pasa si esta función la tenemos elevada al cuadrado? Entonces va a haber una función dentro de otra función, por lo tanto vamos a tener que aplicarle la cadena. Porque nosotros en sí vamos a querer hallar diferencial de u entre diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a querer derribar todo respecto al tiempo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la derivada? O sea, una vez que sacamos el pi nos va a quedar r al cuadrado h entre diferencial de tiempo. Ahora, esta es la función u, esta es la función v. Vamos a tener un producto de funciones. Y la expresión es u' por v más u por v'. Esto es igual a pi. ¿Cuánto es u'? Y eso ya lo sacamos con esto, ¿cierto? ¿Cuánto es u'? Que es la derivada de u respecto al tiempo. Y si nos damos cuenta, pues es lo mismo, ¿no? Aplicando la cadena, o sea, en términos de diferenciales es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá hay un diferencial de u y acá está el diferencial del tiempo. Y arriba hay diferencial de r y abajo también. ¿Y qué pasa si nosotros dividimos esto con esto? ¿Cuánto sale? 1. Porque es lo mismo entre lo mismo. Solo que nosotros hemos introducido esas diferenciales para hacer más conveniente la derivada. Y eso es aplicando el regla de la cadena. Ahora, ¿cuánto es la derivada de u respecto a r? Es como una derivada normal de r al cuadrado, ¿cierto? La derivada de r al cuadrado, ¿cuánto es? 2r. Y el diferencial del radio, el diferencial del tiempo, que es la derivada del radio con respecto al tiempo, sería la derivada interna, ¿no? De esta función r. ¿Por qué? Porque esta depende del tiempo también. Y esto ya nos lo dan como dato. ¿Cuánto dicen que es? 5 centímetros por minuto. Entonces lo colocamos acá, 5. Y ya está. Entonces nosotros esto ya tenemos. Esto de acá es u'. Entonces lo colocamos acá. 0 es igual a pi por u', que es 2r por 5, que en realidad sería 10r. Y esto lo multiplicamos por v. ¿Cuánto es v? H. V es h. Esto lo sumamos más u, que sería r al cuadrado, y lo multiplicamos por v', que es la derivada de la segunda función con respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de la segunda función con respecto al tiempo? Diferencial de h entre diferencial de t es lo que nos piden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la derivada de h respecto al tiempo. Porque nos dicen, primero u es igual a h, v es igual a h. Si sacamos la derivada de v respecto al tiempo, es como si buscáramos la derivada de h respecto al tiempo. Entonces, derivada acá, derivada acá. Como solamente hay una variable, entonces va acá. Pero si ya hubiese otra variable, otro número influenciando acá en el h, pongamos que
V es igual a 2 o 3H. Para sacar la derivada, ahí tenemos que aplicar regla de la cadena, porque es diferente. Y aplicamos lo mismo que esto. Primero derivamos respecto al tiempo acá, y esto es igual a... Primero derivamos V respecto a H, y luego multiplicamos por la derivada de H respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de V respecto a H? En este caso del ejemplo, solamente para aclarar, es 3. La derivada de V respecto a H es 3. Por la derivada de H respecto al tiempo, que es lo que nos pide, ¿cierto? Es así. Ahora, si solamente tenemos que V es igual a H, entonces acá va a quedar 1. Porque la derivada de V respecto a H es 1. Y acá solamente quedaría diferencial de H entre diferencial de tiempo. Y eso es la incógnita que nosotros queremos despejar, porque la queremos hallar, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos ya gran parte de nuestro ejercicio ya resuelto. Entonces ya de acá solamente reemplazamos y comenzamos a despejar. Porque ya todos los datos los tenemos. El radio lo tenemos porque nos piden en el tiempo 1. Por lo tanto ya nos han dado datos en el tiempo 1. También ya nos han dado el diferencial de R y el diferencial de H. Hay que tener en cuenta esto de aquí. Que esto de acá era U', recordemos que es 2R por 5. Y acá porque acá introducido diferencial de R entre diferencial de tiempo, y acá diferencial de U entre diferencial de R. Por lo tanto era 10R, ¿no? Y acá por V, que es H. Y le hemos sumado U, que es R al cuadrado, y le hemos multiplicado V', que es la derivada de V. ¿Cuánto había sido esto? Derivada de V respecto al tiempo es igual a diferencial de H respecto al tiempo. Entonces colocamos acá solamente diferencial de H respecto al tiempo. Ahora, ¿qué variables de estas ya tenemos? Ya tenemos R, ya tenemos H, y solamente sería cuestión de despejar diferencial de H entre diferencial del tiempo. El pi se puede ir porque es una constante, así que esto no se va a igualar a 0, porque es todo, eso es igual a 0. Lo que se va a igualar a 0 es todo lo que está dentro de los corchetes. Entonces despejamos. Esto de acá lo pasamos a restar, quedaría 2R, no, R al cuadrado por diferencial de H entre diferencial del tiempo, es igual a menos 10 RH. Y este R al cuadrado pasa a dividir. Por lo tanto ya lo borramos acá a la izquierda y pasa acá a la derecha en la parte del denominador. R entre R se va un R, quedaría ya no R al cuadrado, sino solamente R, y acá quedaría solamente el H. Y ya tenemos ya. ¿Cuánto es diferencial de H entre diferencial de tiempo? Menos 10 H entre R. ¿Y por qué colocamos esto? ¿Por qué sale negativo? Va a salir negativo por acá, dice. El radio de la masa aumenta a razón de 5 centímetros por minuto en el tiempo T1. Y habíamos dicho de que si el radio aumenta, ¿qué pasa con la altura? Disminuye. ¿Y cómo se refleja esa disminución en la derivada? Con un signo negativo. Y eso es lo que va a salir, ¿no? Si el diferencial de R entre el diferencial de tiempo sale positivo, entonces el H, como va a disminuir, va a tener signo negativo. Y dicho y hecho, ¿no? Por acá sale negativo 10. H entre R sale positivo porque ambos son medidas o distancias. Y este negativo va a quedar porque refleja la disminución. Entonces acá diferencial de H entre diferencial de tiempo y reemplazamos. Menos 10 por H. ¿Cuánto es H? Nos habían dicho de que es 1.2 y R es 24 centímetros. Ojo, ahí hay que tener cuidado con las unidades, ¿está bien? ¿Cuánto sale esto? 12 entre 24 y esto sale menos 0.5 centímetros por minuto. Ahí sí no se deben olvidar las unidades, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las unidades son claves para nosotros interpretar una situación. Porque puede que nos pidan expresar en metros y ahí sí tenemos que hacer la conversión antes que todo. Ahora, ya tenemos la respuesta de la B. Nos sale menos 0.5 centímetros por minuto.
Yo solamente era cuestión de reemplazar en esta expresión, que no salía. ¿Y cuánto valía? 3 puntazos. Listo. Entonces ya está. ¿Tiene alguna consulta? ¿Por qué iba la constante pi? Ah, porque nosotros hemos partido de esta función. Hemos derivado ambos miembros respecto al tiempo. El diferencial de volumen le hemos derivado respecto al tiempo y acá también. Y como el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por h, entonces de ahí ha venido la introducción del pi. Ahora, el pi se iba acá porque si nosotros tenemos 0 es igual a 4 por una expresión x al cuadrado más x, ¿cuál es la única expresión que puede tomar el valor de 0? Todo lo que está dentro de acá, ¿no? Porque el 4 es una constante, por lo tanto no varía, o sea, siempre va a mantenerse constante. Además, si es que este 0 entre 4, ¿cuánto sale? Todo número dividido entre, todo número que es 0 entre algo va a ser 0. A menos que sea 0 entre 0, ¿no? Que es una indeterminación. Pero después, 0 entre 1, 0 entre 2, 0 entre 3, siempre va a ser 0. Y esto de acá va a seguir siendo x al cuadrado más x. ¿Por qué? Porque este 4 pasó a dividir. Lo mismo pasa con el pi. Pasa a dividir porque es una constante. Y solamente queda todo lo que está dentro de los corchetes. Dice, de la U'. Lo repito desde la U'. Ahí vamos a repetirlo, ¿está bien? Listo. Nosotros hemos definido primero que hay dos tipos de funciones. R al cuadrado y h. ¿Y por qué dos tipos de funciones? Porque nosotros estamos teniendo en cuenta de que h varía respecto al tiempo y r también varía respecto al tiempo. Por lo tanto, son dos funciones que dependen de la misma variable, pero que están dentro de una misma función, que es el volumen. Y al nosotros derivar respecto al tiempo, vamos a tener que considerar esas dos funciones que dependen del tiempo. Por lo tanto, aquí aplicamos el producto o la derivación de un producto de funciones, ¿cierto? Colocamos, una vez que aplicamos acá la derivada del volumen, aquí aplicamos la derivada del volumen, vamos a tener que aplicar la derivada de pi por r al cuadrado por h respecto al tiempo. Y si identificamos la función u, que es igual a r al cuadrado, y h, que es igual a v, voy a borrar esto. V, que es igual a h, y r al cuadrado, que es igual a u, al momento de derivar, primero tenemos en cuenta de que una constante puede salir de la derivada y multiplicar a todo lo que sale. Por eso pi sale, que es una constante. Ahora, aplicando la regla de derivación, nos dan que si tenemos el producto de dos funciones, si tenemos diferencial de u por v, entre diferencial de tiempo, o sea, es la derivada de u por v respecto al tiempo, o también se puede expresar así, u por v, y todo esto prima. ¿Por qué? Porque se le está aplicando la derivada. Y la regla de derivación nos dice que el primero se deriva el primero, que es u, por la segunda función, que es v, tal y como está. Le sumamos la primera función, tal y como está, por la derivada de la segunda función. Y eso es lo que hemos aplicado aquí. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho es primero hallar u'. Porque v y u ya se tienen. Porque están definidos acá. Pero u' y v', eso se tiene que hallar. Ahora, primero hallamos u'. Si nos damos cuenta, u es igual a r al cuadrado. Aquí lo vamos a colocar para que estén más cerca, más relacionados acá. U es igual a r al cuadrado y v, acá es r, y v es igual a h.
Acá nosotros podemos derivar U. Derivamos U respecto a R, nos va a salir diferencial de U respecto a R. ¿Y cuánto nos sale? Eso es aplicar la derivación rápida. 2R, ¿cierto? Pero no nos dicen, o no nos piden en realidad U', que es la derivada con respecto al tiempo. No, o sea, no nos dicen respecto al radio. A nosotros nos piden todo respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros vamos a tener que hallar diferencial de h respecto al tiempo. Entonces, todas las derivadas que se hagan van a tener que ser respecto al tiempo. Entonces, U' es igual a diferencial de U, lo que está aquí. O sea, diferencial de U entre diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque es la derivada de U respecto al tiempo. Y aplicamos regla de la cadena. Sabiendo que U depende de R y R depende de T, o de del tiempo, vamos a tener que aplicar primero la derivada de U respecto a R, que es 2R, como tenemos acá, y multiplicamos por la derivada de R respecto al tiempo, que es la tasa de cambio del radio en el tiempo. ¿Cuánto nos dijeron que era? Como dato del problema nos dijeron que era 5 centímetros por minuto, entonces colocamos acá así. Y multiplicamos por 2R, que es todo esto. Entonces, de esa forma ya nosotros tenemos el U'. ¿Por qué? Porque falta multiplicar. 12R por 5, 10R. Y eso sería U'. Voy a colocarlo también. U'. Eso es U'. Listo. Ya que hemos aplicado la regla de la cadena, que es como una introducción de otra diferencial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resolverlo más fácil. Por acá hay diferencial de U entre diferencial de T. Esto es lo de amarillo, ¿no? Diferencial de U entre diferencial de T. Solamente que nosotros hemos introducido entre diferencial de T y por diferencial de R, bueno, entre diferencial de R y por diferencial de R, de tal forma que se simplifiquen de alguna u otra manera, para que así nosotros podamos resolver la integral más fácil. ¿Por qué? Porque lo mismo entre lo mismo sale 1, ¿no? Así que si nosotros simplificamos esto, nos va a salir diferencial de U entre diferencial de T, porque es diferencial de R entre diferencial de R, así que es como si se hubiese multiplicado por 1 indirectamente. Solamente que nosotros hemos colocado acá para hacer más fácil la derivada. ¿Por qué? Porque U no nos dan directamente que depende del tiempo, como para derivar así rápidamente. Porque si nos dieran U es igual a 4t al cuadrado más 5t, allí sí se puede. Pero acá no nos dan una relación entre U y T, sino nos dan una relación entre U y R. Pero a la vez sabemos que R depende del tiempo. Por lo tanto, ahí sí es necesario aplicarle la cadena. Entonces esto sale 10R. Y eso ya se reemplaza aquí en la función, 10R. Luego V se reemplaza con H, luego U se reemplaza con R al cuadrado, y V' se reemplaza con diferencial de H entre diferencial de T. Y luego ya solamente se despeja. Entonces, hasta el momento, ¿todo claro? ¿O tiene una duda? Excelente, entonces todo claro. Pasamos a la C. La C, bueno, está cortada, así que vamos a pasar acá al costado. Dice, supongamos ahora que la tasa de variación del radio deja de ser constante. Entonces ya no es, como nos lo había mencionado, que ya no es diferencial de R entre diferencial de tiempo, ya no es 5 centímetros por minuto. Sino que cambia. Dice, la tasa de variación del radio deja de ser constante y ahora esta tasa se comporta de acuerdo a la función mostrada en la figura, f de t. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de variación dice que se comporta de acuerdo a la función mostrada.
que es f de t es igual a por e elevado a la menos 0.11 t al cuadrado, todo eso menos 1. A partir de esta gráfica determina la razón de cuánto cambia la altura de la masa a los minutos 4, a los 4 minutos luego de que la tasa deja de ser constante. Entonces, nos piden hallar cuánto es diferencial de h entre diferencial del tiempo, sabiendo que el radio entre diferencial de tiempo se comporta como esta función. Entonces nosotros debemos de sacar la derivada de esa función. Porque nos dice, a partir de esta gráfica determine la razón de cuánto cambia la altura de la masa a los 4 minutos. Entonces, lo que debemos hacer es, sabemos de que diferencial de R entre diferencial de tiempo, que es igual a 5 centímetros, ya no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque ya deja de ser constante, nos han dicho. La tasa de cambio del radio deja de ser constante. Y lo que vamos a utilizar es esa función que está allí. Porque dice que, y ahora esta tasa se comporta de acuerdo a la función mostrada. Entonces la tasa, esto de acá es diferencial de R entre diferencial del tiempo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a tener que hallar esta función en base a la gráfica y luego vamos a tener que reemplazar en t igual a 4 y por lo tanto vamos a obtener un valor de diferencial de entre diferencial de tiempo. Este valor luego lo reemplazamos en la derivada de pi por radio al cuadrado acá entre h, o sea, lo que nos había salido antes, que es esto de aquí, lo vamos a reemplazar todo esto acá. Todo esto acá. ¿Por qué? Porque el volumen se sigue manteniendo la condición de que es constante. Pero el diferencial de R de aquí ya no. Y eso va a generar un cambio en toda la función. Entonces tendríamos a repetir el procedimiento de sacar la derivada, pero teniendo en cuenta esta nueva función. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar f de t, que es diferencial de R. Vamos a ver acá. Diferencial de R entre diferencial del tiempo. Eso es lo primero que hallamos. Esto es f de t, que es a por e elevado a la menos 0.11 t al cuadrado menos 1. Ahora, ¿cómo hallamos esa constante a? ¿Quién me dice? ¿Cómo hallamos esa constante? Claro, dato inicial. ¿Cuál es el dato inicial? Vamos a hacerle zoom ya para visualizarlo de mejor forma. Este es el dato inicial, ¿verdad? Es 0,5. O sea, cuando t es igual a 0, f de t es 5. Exacto, María. Entonces, reemplazamos. Está fácil, ¿no? Reemplazamos diferencial de R entre diferencial de tiempo. Y acá, evaluado en t igual a 4. Eso es lo que vamos a hallar ahorita. Entonces, pero primero vamos a hallar A. Y A lo vamos a hallar con esto. Con esta. Esto es lo que nos piden. O bueno, eso es parte de lo que tenemos que hallar. Pero acá, reemplazando los datos, F en 0 es igual a 5. Entonces, A por E elevado a la menos 0.11 por 0 al cuadrado, y todo esto menos 1, esto es igual a 5. ¿Esto cuánto se hace? 1. Entonces nos queda A menos 1 es igual a 5, y por lo tanto, claro, como dice María, A es igual a
6. Y una vez que ya tenemos A, borramos acá, colocamos 6 y reemplazamos en el tiempo 4. Acá vamos a reemplazar 6 por e elevado a la menos 0.11 por 4 al cuadrado y todo esto menos 1. ¿Y a cuánto sale? Vamos a colocar en la calculadora. 6 por e elevado a la negativo 0.11 por 4 al cuadrado es 16. Y acá le restamos 1. Sale 0.0322. Sale 0.0322. Ah, no, sale 0.0323, porque acá el 2 se redondea al 3. Con 4 cifras decimales vamos a colocar, ¿está bien? Para ser más exacto. Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿O tienen alguna consulta? No, ese sería la tasa de cambio del radio. ¿Por qué? Porque nos dicen acá que la tasa de cambio o la tasa con la variación del radio deja de ser constante y ahora se comporta como esta función, Entonces, esta función es la variación del radio. Porque nos dice que se comporta como esta función. Exacto, solamente evaluamos en 4 para hallar cuánto es la tasa de variación del radio respecto al tiempo. Que ese es un dato que vamos a utilizar para hallar la razón de cambio de la altura. Entonces, esto de acá es centímetros por minuto, ¿cierto? Entonces ya tenemos el diferencial de R entre el diferencial de tiempo. Luego, bueno, esta es la parte, seguimos con la parte C. Y ahora ya vamos a tener que aplicar aquí. Esto es diferencial de V respecto a C después del tiempo. Y esto es igual a diferencial de pi por R al cuadrado por H entre diferencial del tiempo. Listo. Ahora, esto de acá era 0, ¿cierto? Porque es constante. El pi salió. Y aplicamos lo mismo, que es U' por V más U por V'. ¿Por qué? Porque acá tenemos en cuenta de que U es igual a R al cuadrado y V es igual a H. Entonces, de por sí el pi es una constante, pasa a dividir, así que lo podemos sacar porque pasa a dividir y se va a volver 0 igual. Entonces, lo que vamos a igualar a 0 es todo lo que está dentro, o lo que estaba dentro del corchete, que es esto aquí. 0 es igual a U' por V más U por V'. Ahora, ¿cuánto es U'? Que es diferencial de U entre diferencial del tiempo. Sabemos de que U es igual a R al cuadrado. Entonces, primero vamos a derivar U respecto a R, y luego vamos a derivar R respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de U respecto a R? Es una derivada así rápida, ¿no? La derivada de R al cuadrado, ¿cuánto es? R por 2, o 2R. Y el diferencial del radio entre diferencial del tiempo, a los 4 minutos, ¿cuánto nos había salido? 0.0323 centímetros por minuto. Entonces colocamos acá 0.0323. Listo. Esto lo multiplicamos por 2R y ya estaría. Entonces, U' ya está. Sale esto de aquí multiplicado por 2 por R. Entonces sale 0.0645. 0.064. Bueno, 46 hay que colocar.
porque acá está multiplicando por 2. Y esto lo multiplicamos por V. ¿Cuánto es V? H. Ah, bueno, acá faltaba el R, el radio. Listo. Esto lo multiplicamos por H, porque es por V. Y le sumamos U. ¿Cuánto es U? R al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de V respecto al tiempo? Esto es diferencial de H respecto al tiempo, ¿cierto? Porque esto es igual a diferencial de V respecto al tiempo. Entonces colocamos acá diferencial de H entre el diferencial de tiempo. A ver, ¿tenemos H? Sí. ¿Tenemos R? También. Ahora, este dato ha sido muy crucial, el dato de diferencial de R entre diferencial de tiempo. Porque sin eso no hubiésemos podido hallar el diferencial de U, entre diferencial de tiempo, ¿no? No hubiésemos podido hallar U'. ¿Por qué? Porque U' utiliza este valor de diferencial de R entre diferencial de tiempo. Entonces eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Porque fácil nosotros podemos colocar así, ¿ya? Para que todo quede expresado en términos de las diferenciales. Este diferencial de R aún no lo reemplazamos, simplemente lo dejamos así. Entonces, U' es igual a 2R por diferencial de R entre diferencial de tiempo. Entonces sería así. 2R por diferencial de R entre diferencial del tiempo. Entonces solamente quedaría así U'. Pero nosotros ya hemos colocado por V porque es por H. Entonces todo esto es U', luego este es V, esto es U y esto es V'. Entonces, de todos estos datos, ¿cuáles son los que ya tenemos? El R, este también ya lo tenemos porque ya lo hemos hallado con la gráfica y con la función que nos dan. Y este también lo tenemos. Aunque a ver, espera. Ah, eso también tenemos que hallarlo, ¿no? Ah, acá vamos a tener que considerar de que, o sea, en el tiempo o en el momento en los 4 minutos se mantiene igual esta relación. ¿Está bien? De H y R. O sea, cuando H es igual a 1,2 centímetros, R es igual a 24 centímetros. Lo único que cambia es esto. ¿Por qué? Porque el diferencial de R tiene otro comportamiento. Solamente lo único que cambia es esto. Entonces colocamos acá. Porque si no consideramos eso es imposible hallarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros, en base a una gráfica de derivada, hallar el radio, eso es difícil, ya que no tenemos cómo resolverlo, ¿no? Aparte, el volumen se mantiene constante. Y si ya tenemos un dato definido del radio y volumen, no, radio y altura, siempre se va a mantener esa relación, a menos que cambie, ¿no? O sea, nosotros ya nos habían dicho que volumen es igual a pi por radio al cuadrado, por h, y el radio era 1,2, y el radio era 24 y la altura es 1,2. Reemplazando esto nos va a salir un volumen. Ahora, considerando un radio cualquiera, nos va a salir una altura definida. Pero como no sabemos en qué momento es, o sea, no sabemos en qué momento es que se da esto, solamente nos dicen el tiempo 1, vamos a considerar de que en este tiempo 1 es donde se da esta relación. O sea, ya deja de ser constante. Por lo tanto, vamos a tener que considerar que se mantiene igual, que el radio es igual a 24 y que la altura es igual a 1,2. Entonces, considerando eso, ya solamente sería cuestión de reemplazar los datos, ¿no? Porque consideramos igual de que el radio es igual a 24 centímetros, la altura es igual a 1,2 y ya sería cuestión de reemplazar. Ahora, esto de acá lo pasamos a restar para que quede acá r al cuadrado por diferencial de h entre diferencial del tiempo. Esto es igual a 2pi, no, 2r
por h y acá por diferencial de r entre diferencial del tiempo. Y acá dividimos todo entre r al cuadrado para sacar este r al cuadrado de acá. Se simplifica el r. Sí, acá sería solamente 2 entre r. Listo. Esto es igual a 2 por la altura es 1.2. R es igual a 24. Y acá el diferencial de R entre diferencial de tiempo ya lo tenemos, que es 0.0323. 0.0323. Reemplazamos y ya nos estaría saliendo la parte C del problema. Entonces acá tenemos, acá ya reemplazamos. Diferencial de h entre diferencial de tiempo es igual a 2 por 1.2 es 2.4, entre 24 va a salir todo entre 10. ¿Verdad? Va a salir 2 por 1.2. Todo esto entre 24 y todo esto por 0.0323. Entonces todo sale 0.00323 centímetros por minuto. Ahora ese es el cambio de la altura respecto al tiempo. Y tiene sentido, ¿no? Porque acá el radio disminuye a 0.03, o sea, es un número pequeño conforme cambia el radio. Y si es que nosotros ya le colocamos aún más aquí, entonces vamos a colocar. Ahora, acá sí debemos tomar en cuenta de que sale negativo. Porque este de acá va a pasar acá con negativo y este negativo se va a pasar acá, se va a pasar acá y se va a pasar acá. ¿Por qué motivo? Porque va a ser una disminución. Porque si el diferencial de R entre diferencial del tiempo sale positivo, entonces normal, ¿no? Sin embargo, acá vemos en esta función que a los 4 minutos sale negativo, así que acá debería haber salido negativo, pero no salió negativo. Eso es lo extraño. Ah, no, acá sale a los 4 minutos. Ah, extraño. ¿No sería abajo en el diferencial cuando vamos a ir al diferencial de h que se pasa con menos 2r? Porque se pasaba a restar, ¿o no? Claro, claro, acá sí pasaba a restar, ¿no? Acá sí salía negativo. Ujú. Acá salía negativo, acá también negativo y acá también negativo. Lo extraño es de que, a ver, acá en 4 sale 0. Dice la tasa, en 4 debería ser 0. Porque dice, a los 4 minutos, el diferencial de R entre diferencial de tiempo es 0, porque acá vemos una intersección. No, es que esa intersección es muy pequeña, ¿no? Porque acá le hemos visto que es 0.03. O sea, calculándolo de forma exacta salía así. Solamente que aquí no se ve porque pues parece que pasa casi junto. A menos que ya sea el rol de los profesores que no coloquen acá. Pero en sí nosotros hemos hecho el procedimiento correcto. O sea, f de t nos dicen que es diferencial de diferencia de tiempo. Hemos hallado la constante con un punto de la gráfica. Luego eso lo hemos evaluado en 4. Y luego ya sacando la derivada lo hemos colocado aquí.
También lo raro es que no sale negativo, porque si nos damos cuenta acá va a salir negativo. Aunque a ver, en 4 puede salir, bueno, acá sale positivo, porque es un poco arribita al parecer. A ver, vamos a ver. Sí, si nos damos cuenta sale un poco más arriba de 4. Que parece 0, ¿no? Pero bueno, pues tal vez esa es la razón por la que el valor de esto no sale casi 0, porque nos sale 0.0323. Así que es un valor pequeño. Y si nosotros ya reemplazamos acá, nos sale negativo 0.00323. Entonces aproximadamente sale así. Acá sale negativo ya. ¿Por qué? Porque si uno aumenta, el otro disminuye. El radio sale en signo positivo, el diferencial del radio entre el diferencial de tiempo. O sea, la tasa de cambio del radio está aumentando, mientras que la altura disminuye. Por eso que sale negativo. Entonces, ya sería aquí a la D, la C. Entonces, como está resuelta la C, vamos a pasarla a la D, que nos dice la parte D. Listo. ¿Qué nos dice la parte D? Describa a partir de la gráfica el comportamiento del radio de la pizza durante el intervalo de 0 a 6. ¿A qué podría atribuir este comportamiento? Si nos damos cuenta, ese comportamiento parece un comportamiento logístico, ¿cierto? Porque parece que estuviera así y luego también va así. O sea, parece un comportamiento logístico. Por lo tanto, hay una capacidad límite. O hay asíntotas. Y pues llega un punto tal vez en el que el radio ya no puede cambiar, porque llega un punto tal vez en el que la, la altura de esto, de la pizza, sea mínima, o sea, sea un valor muy pequeño, cosa que ya no va a disminuir mucho, sino que el radio, o sea, si la altura no disminuye o disminuye poco, el radio también va a aumentar poco. Entonces, si volumen acá, pi por el cuadrado y h. ¿Por qué? Porque si este aumenta poquito, este va a tener que disminuir poquito también. ¿Para qué? Para que se mantenga la relación de constante. Es por eso que tal vez ese comportamiento se deba a ello. ¿Por qué? Porque hay una capacidad límite, hay limitaciones en cuestión a variación. O sea, en la vida real nada se va a deformar de la misma forma. Porque puede ser que al principio sí haya sido una masa grande con un radio pequeño, con una altura grande, pero una vez que ya lo lanzas, lo amoldas, sale una lámina, una lámina delgada. Y mientras más delgada sea esa lámina, pues ya no se va a poder, ya no se va a poder aplastar aún más. Porque llega un punto en el que este H es muy pequeño y este R va a tener un valor en específico. Por lo tanto, este R ya no va a cambiar mucho porque tampoco lo va a hacer H.
O sea, si h disminuye, va a ser en pequeña medida, y R, si R aumenta, va a ser en pequeña medida. Ahora, dice describa el comportamiento. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, de 0 a 6, vamos a tener que describirlo. Miren. Diferencial del radio entre diferencial del tiempo es la tasa con la que cambia el radio. Y esto es f de t. ¿Está bien? ¿Qué nos quiere decir de esto? Que el radio va a alcanzar un valor crítico también. Porque en algún momento este diferencial de R va a ser 0. Porque va a pasar de positivo a negativo, si se dan cuenta. ¿Cierto? Porque de acá, en todo este tramo, va a ser positivo. Y luego va a cambiar en 0, va a cambiar a 0 y luego va a ser negativo. Ahora, quiero que me digan qué punto crítico hay. ¿Un mínimo o un máximo? Si es que la derivada cambia de signo de más a menos. Porque sabemos de que acá, o aproximadamente por acá, intersecta en 0. Entonces, en algún punto, diferencial de R entre diferencial de tiempo es igual a 0. Por lo tanto, nos dicen acá describir el comportamiento del radio. No dicen describir el comportamiento del diferencial de R entre diferencial de tiempo, sino dicen describir el comportamiento del radio. O sea, de R de T nos dice. Y en base a la derivada nosotros podemos explicar. Entonces, si es que nosotros nos dicen explicar, vamos a tener que decir, aunque sea, de que en qué tramos está decreciendo, o en qué tramos está aumentando, o si tiene un máximo o un mínimo. Acá la diferencial de R o f de t es diferencial de R entre diferencial del tiempo, que es la derivada de R respecto al tiempo. Acá cerca de esto va a ser 0, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? De que hay un punto crítico. Pero para saber qué punto crítico es, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que evaluar, ¿cierto? Un poco a la izquierda, un poco a la derecha. ¿Para qué? Para nosotros definir si es que el cambio de signo corresponde a un mínimo o un máximo. Si nos vamos un poco a la izquierda de este punto, aproximadamente donde intersecta en 0, el signo de f de t, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Entonces va a haber un cambio de más, pero vamos a tener que ir un poco a la derecha de ese punto crítico, de más a menos, ¿cierto? Porque ahora está por debajo del eje del tiempo, por lo tanto va a ser de más a menos. De más a menos, ¿qué punto nos dice? O sea, ¿qué punto crítico se da cuando hay un cambio de la derivada o del signo de la derivada de positivo a negativo? ¿Un máximo o un mínimo? Porque primero, si nosotros representamos el radio, primero va a estar aumentando, ¿no? Porque la derivada es positiva. Y va a llegar a un punto en el que es 0 y va a disminuir porque acá es negativa. Claro, un punto máximo. Entonces, en base a ello ya podemos describir el comportamiento de la gráfica, del comportamiento del radio de la pizza. Dice, el radio de la pizza, de 0 a 4 aproximadamente, bueno, ya pongámosle de 0, sí, hasta 0 a 4, ¿no? Porque acá está aproximándose. No necesariamente va a ser así, pero es aprox. O también lo que podemos hacer es igualar a 0. O sea, vamos a hacer lo siguiente, ¿está bien? Vamos a ver primero en qué valor intersecta. Por lo tanto, para saber en qué valor intersecta en el eje horizontal, vamos a querer saber qué punto es este. ¿Y en qué valor de f de t se da? En f de t 0. Por lo tanto, en diferencial de R, en diferencial de tiempo, que es igual a f de t, esto es igual a 0. Y esto es igual a 6 por e elevado a la menos 0.11 t al cuadrado menos 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación para hallar el tiempo en el que se intersecta y por lo tanto el tiempo en el que se da el máximo, el radio máximo. Vamos a tener que colocar acá 1 es igual a 6 por e elevado a la menos 0.11 por el tiempo al cuadrado. O sea, seguimos desarrollando la ecuación.
Acá pasa a dividir 1 entre 6. Esto es igual a e elevado a la menos 0.11t al cuadrado. Aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros. Aplicamos la propiedad de los logaritmos, que dice que si le aplicamos logaritmo a e elevado a algo, todo se reduce a ese algo, que es solamente el exponente. Y acá sería el logaritmo neperiano de 1/6. O sea, que si aplicamos acá el logaritmo de e elevado a la menos 0.11 por t al cuadrado, la propiedad nos dice de que solamente bajaría el exponente. Baja el exponente y ahí está. Ahora, el menos 0.11 pasa a dividir. Y acá vamos a sacar la raíz cuadrada. Como sabemos, la raíz cuadrada puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si reemplazamos en t igual a negativo o positivo, como está elevado al cuadrado va a seguir siendo positivo. Sin embargo, tenemos en cuenta de que el tiempo es un valor absoluto, es un valor positivo. Por lo tanto, solamente vamos a considerar la raíz positiva. Entonces acá sacamos la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 1 entre 6, y todo esto lo dividimos entre menos 0.11. Listo. Y nos sale 4.036 minutos, que es el tiempo en el que intersecta. Aquí. Sí se logra ver, ¿no? Ya me acuerdo. Entonces es 4.036 aproximadamente. Entonces, ese es el tiempo en el que intersecta en cero. O sea, aquí, en este tiempo, f de t es igual a 0. Que es lo mismo que diferencial de r entre diferencial de t. O sea, la tasa de cambio del radio es 0. Entonces nosotros podemos decir, para explicar el comportamiento del radio, que primero, el radio, como está con la derivada positiva, o sea, estamos en cuenta que esta es la derivada del radio, ¿está bien? Por lo tanto, si es positiva, la gráfica del radio va a estar creciendo. O sea, por eso crece de 0 hasta 4.036 minutos. Y acá decrece a partir de 0, de 4.036 hasta los 6 minutos. Y cuando está creciendo y luego decrece, eso quiere decir que va a haber un máximo. Y el máximo se da en t igual a 4.036 minutos. Aún no podemos saber el radio máximo, ¿está bien? No podemos saber. ¿Por qué? Porque en realidad no nos da la gráfica de la función y no podemos ser exactos. O sea, esto se va a poder hallar con derivada. O sea, esto sí se halla con integrales, mejor dicho. Pero aún no se ha entrado a integrales y no va a entrar en este parcial. Así que esto por ahora no se puede determinar. Porque es como que nosotros partimos de una derivada o de una función y queremos saber cuál es esa función, ¿no? O sea, si partimos de la derivada, solamente sería cuestión de integrar y ya nosotros obtenemos la función. Pero eso es más que, esto ya es parte de las integrales. O sea, nosotros queremos hallar R, pero tenemos la derivada. Con datos iniciales, nosotros integrando podemos llegar a esto. Pero ahora lo que estamos haciendo es del radio ir a derivadas. O sea, de la misma función ir a derivadas. Por eso es que no podemos obtener en sí cuál es el valor máximo. Porque no tenemos la función en específico de la función de R, sino de la derivada. Y por lo tanto, o sea, solamente sería cuestión de decir esto. Que crece de 0 a 4.036, decrece y el máximo se da en esto. Ojo que sí debemos mencionar o el procedimiento de cómo obtenemos el punto crítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos dan la función f de t, que es igual a la diferencial de r entre diferencial de tiempo,
tenemos que igualarlo a 0 para llegar al punto crítico. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la derivada del radio es igual a 0. Entonces derivamos, no, igualamos a 0, despejamos el tiempo y nos sale 4.036 minutos. En ese tiempo se da el máximo o el punto crítico. ¿Por qué? Porque vemos que también hay un cambio de signo de la derivada de positivo a negativo. Entonces sí se define como un punto crítico máximo. Y dice, ¿a qué podría atribuirse este comportamiento? En realidad se puede atribuir a ver, si es que nos dicen de que el radio llega a un punto máximo, puede ser de que llegue un punto en el que va a estar, se va a expandir de tal forma de que llegue a un radio máximo, pero luego se va a contraer un poco. Entonces sí, el radio va a disminuir un punto y la altura va a comenzar a aumentar. O tal vez sea por el moldeo del chef, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que primero tiene un radio de 20, luego va a cambiar a 30, pero luego ya se hace muy delgada la capa al momento de preparar. Y poco a poco a través del material la masa se contraiga y llegue a 27 o 25. Y como se mantiene el volumen, por la relación de correspondencia, pues la altura va a tener que aumentar, porque va a tener que compensar esa disminución del radio. Entonces es de esa forma de que podría ser el comportamiento, ¿no? De que al principio puede expandir, o sea, el radio puede ser máximo, pero luego ya solito la masa puede contraerse. Claro que no va a ser mucho, pero de todas formas va a llegar a un máximo en ese punto. Pero de por sí ya explicamos la gráfica o el comportamiento del radio, de la pizza, desde los 0 hasta los 6 minutos. Eso sí hay que tener en cuenta, tenemos que analizar todo ese tramo. Y nosotros hemos analizado, ¿no? Porque primero crece de 0 a 4.036 y luego decrece de 4.036 hasta los 6. Y hay un máximo de 4.036 minutos. Y eso lo hemos determinado solamente hallando el punto crítico. Ese procedimiento también debe estar ahí en sus preguntas. Su respuesta. Entonces, hasta ahí estaríamos culminando con la primera pregunta. No sé si alguno tiene alguna duda de todo este procedimiento que hemos hecho o de esta última pregunta. O todo está claro por el momento. El PDF sí lo va a subir al instante, pero el video no, porque el video lo estaré subiendo en la tarde, porque como demora en descargarse, por eso. Pero el PDF sí al instante. Vamos a ver esta segunda pregunta. Entonces, voy a colocar esta pregunta parece que es de una vela o de un cirio. Bueno, vamos a ver. Dice, una de las fibras vegetales más empleadas para la confección de tejidos de hace 5.000 años fue el lino.
que requería de un tratamiento previo e implementos necesarios como las fusayolas. Estas fusayolas son una especie de discos que se colocaban a un extremo de la varilla, que gira y enrolla el hilo, tensándolo para que sea más resistente. Las investigaciones muestran que la resistencia R del hilo del lino, medido en gramos por metro, depende de la masa de la fusayola que se va a utilizar, medido en gramos. En el estudio se han encontrado fusayolas con masas comprendidas entre 100 y 40 gramos. Dice, identifique las variables e indique qué representa para el modelo indicando sus unidades. Acá ya se... Esto se puede responder rápidamente porque es como si fuera la repetición del... Como les digo, es algo que se repite, ¿no? Eso de identificar variables y luego comenzar a derivar y todo eso. Dice, identifique los datos y variables. La variable principal es la masa. La masa X de la fusayola, que se mide en gramos. Esa es una variable, la variable independiente. Luego la variable dependiente es la resistencia, que nos dice que depende de la masa. Por lo tanto, resistencia R, y acá en gramos por metro. Y ya está. Esas son las dos variables principales. Dice, indique qué representa para el modelo. Bueno, el modelo, este representa la masa, el otro representa la resistencia del hilo. Y sus unidades también ya están. Y acá dice que en el estudio se ha encontrado fusayolas con masas comprendidas entre 10 y 40 gramos. ¿Qué quiere decir eso? De que posiblemente la masa sea entre 10 y 40. O sea, tal vez el dominio, pero pues solamente para ese estudio. Porque ahí te lo dan. La masa están comprendidas entre 10 y 40 gramos. Dice, ¿qué más nos dice? Esa sería la parte A. Sería la parte A. Como dice, y identifiquen el gráfico qué curva corresponde a las funciones r de x, r' de x y r' de x, que es la segunda derivada de r. Justificando su elección. Dice, a partir de las gráficas, indique los intervalos de crecimiento y concavidad. A ver, esta es la gráfica. O sea, identificar las gráficas es, o sea, relativamente fácil. Lo más difícil es sustentar, porque, o sea, tal vez un sustento se amerite de más explicación. Lo que de una forma de criterio nosotros podemos identificarlo rápido. A ver, ¿quién me dice cuál es la gráfica R de X? ¿Es la negra, la roja o la azul? Así a simple vista. La R de X es la negra. A ver, quién me dice cuál es quién me dice cuál es la el R' de X? Y la gráfica de la derivada, ¿cuál sería?
Creo que es, depende, no, dice depende de la masa, no necesariamente va a aumentar. ¿Qué más nos dice? Listo. Entonces, ¿cómo han determinado, qué criterio han tomado para decir que es la negra? La función R de X. Sí, a ver, la derivada positiva siempre aumenta. En realidad, puede que sea, hay dos posibilidades. En un primer momento, yo creería de que la azul es la R de X, la roja es R' de X, porque si vemos acá R de X tiene un mínimo, y por lo tanto R de R' de X va a tener que intersectar en cero, y la gráfica roja intersecta en cero, justo ahí debajo, ¿no? Y si vemos la concavidad de R de X, siempre es positiva, porque va apuntando hacia arriba, ¿no? La concavidad. Va hacia arriba. Por lo tanto, eso quiere decir de que la segunda derivada siempre va a ser positiva. Y también la gráfica negra está arriba del eje X. O sea, siempre se mantiene positiva. Ese es por un lado. O sea, la azul es la R de X, la roja es la R' de X y la negra es la segunda derivada de R. Ahora, ¿cuál era la otra perspectiva? De que la gráfica negra sea R, luego la azul de por sí va a ser, o sea, va a ser, o mejor dicho, la roja, sí o sí va a ser la derivada del azul. ¿Por qué? Porque en su punto mínimo intersecta en cero. Así que la roja en sí, al intersectar acá, en cero, da a entender de que en este punto mínimo, o sea, es la derivada de esa gráfica. O sea, acá sería la segunda derivada de X y acá sería cero. Ahora, el problema es de que no podemos ver en R de X un cambio de concavidad, porque vemos de que es así. O sea, la concavidad siempre va a apuntar hacia arriba en la gráfica negra. Y si la concavidad apunta hacia arriba, siempre va a ser positiva. Y vemos de que la roja sí cambia de signo, cambia de negativo a positivo acá. ¿Por qué? Porque primero está debajo del eje X en todo este tramo y luego pasa a ser positivo. Por lo tanto, esa posibilidad, por ese lado sí estaríamos descartando. Entonces, de por sí, pues, decirte que el azul es la gráfica R de X, luego la roja es R' de X, y luego de que sea acá R2' de X, debería ser lo más conveniente. Ahora, aquí la pregunta le falta especificar. ¿Por qué? Porque en la gráfica no podemos poner intervalos. Porque a menos que esto diga que es una unidad, 2 unidades y 3 unidades. 3 gramos, 4 gramos, sí. Pero también puede ser de que esto valga 10 gramos, esto 20 y así. Así que eso le falta especificar a la pregunta. Nosotros consideraríamos que acá es 1 gramo, 2, 3 y así sucesivamente para cuestiones de practicidad, ¿no? Igual si en el examen les viene así que la pregunta falta especificar o eso, consulten al profesor.
en el mismo examen. Pero de por sí acá sí ya sería un error del mismo profesor. Ahora, ¿por qué decimos de que R de X es la azul? Uno, porque tiene un máximo. Uno, porque la concavidad de este gráfico es positiva, ¿está bien? Y hay un solo gráfico que se mantiene solamente en positivo, que es la gráfica negra. Vemos que la gráfica negra se mantiene todo en positivo, ¿cierto? Siempre. Entonces, R de X, acá, una característica concavidad positiva. Luego, decrece. ¿De qué intervalo a qué intervalo? Desde 0 hasta 3 aproximadamente, ¿no? Desde 0 hasta 3 aproximadamente. Y luego crece desde 3 hasta, mira, acá no se especifica bien, pero entonces va creciendo desde 3 hasta infinito, porque ya no se especifica. Luego, R' de X va de cambio de signo desde, es negativo, o sea, en realidad, mejor dicho, la derivada siempre crece. ¿Qué quiere decir eso? De que la concavidad es positiva, ¿no? Siempre crece. ¿Por qué? Porque siempre va a estar aumentando. Luego, es negativa desde 0 hasta 3 y positiva desde 3 hasta más infinito. ¿Eso qué quiere decir? De que va a haber un máximo, no, va a haber un mínimo, ¿no? En R de X. Ah, hay que acá también colocar un mínimo. Mínimo en X igual 3 aproximadamente. Entonces, esto sustenta al mínimo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo de la derivada de negativo a positivo. Luego, una vez que tenemos esto, dice, podemos mencionar de acá, la segunda derivada siempre aumenta y es positivo. Siempre aumenta y es positivo. O sea, se ubica arriba del eje X. O sea, en la parte de arriba. Por lo tanto, es positiva y eso hace de que la concavidad de R sea positiva, apunta hacia arriba, y eso lo hemos mencionado. También de que R' esté creciendo siempre porque es una sucesión de derivadas. ¿La derivada de R cuál es? R'. La derivada de R', o sea, la primera derivada de R', ¿cuál es? La segunda derivada de R. O sea, de acá a acá es una derivada. De acá a acá también es otra derivada. Por lo tanto, sí. Para nosotros saber si este tramo está creciendo, o sea, la función R está creciendo, evaluamos el signo de la primera derivada, ¿cierto? Si es positiva, esto crece, y si es negativo, esto decrece. El mismo análisis aplicamos para acá. ¿Por qué? Porque solamente sería cuestión de evaluar la segunda derivada, ya que la derivada de esto de aquí, que es la primera derivada, sería la segunda derivada. Entonces, si queremos evaluar si esto está creciendo, la segunda derivada va a ser positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la primera derivada crece, quiere decir de que la segunda derivada es positiva. Entonces, siempre crece y por tanto siempre aumenta. La R' siempre aumenta. Y la segunda derivada siempre es positiva. Así que por ese lado, la pregunta B ya estaría respondida. Luego, ¿qué más nos dicen? O sea, hasta el momento tienen una consulta, o tal vez
¿Tiene alguna duda de un procedimiento? ¿O todo está claro? Entonces, si hasta el momento está todo claro, ¿o tiene alguna consulta? Listo, entonces está todo ok. Entonces pasamos a la pregunta C rápidamente. Dice que la resistencia del hilo R está dada por R de X es igual a 0.72 X al cuadrado, 24X más 297. Esto por E elevado a la 0.032. Claro, el punto de inflexión puedes verlo con la segunda derivada. Bueno, en este caso no es evidente el punto de inflexión en esta parte. Y si habría, pues, si la gráfica negra es la segunda derivada, en 0 intersecta en 0. Entonces el punto de inflexión quedaría acá. Lo cual no sería evidente, o sea, sería como que aproximado también. Pero también podría mencionarlo, sí, sí. Entonces, miren, nos dan esta función, R de X. Dice, determinar para qué valor de la masa de la fusayola se alcanza un valor extremo de la resistencia del hilo. Este valor extremo es máximo o mínimo. Justifique. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden hallar ese valor. O sea, el valor de X, para el cual R' de X alcanza un valor extremo, por lo tanto, es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar e igualar a 0. Acá hay dos funciones, ¿sí? Podemos evidenciar dos funciones. Esta función U y esta función V. Derivamos. Sería R' de X es igual a la derivada, o U por V'. Claro, derivamos y luego sacamos la raíz. O los valores de X. Al momento de derivar igualarse. A ver, U, la derivada de U, ¿cuál sería? Porque esto es U' por V más U por V'. Sería 0.72 por 2 por X menos 24. Eso sería U', porque es la derivada de toda la función cuadrática que está ahí. Y multiplicamos por V, que sería E elevado a la 0.032 X. Y esto lo sumamos U. Sumamos toda la función que estábamos acá arriba. 0.72 por X al cuadrado menos 24X más 297. Y multiplicamos por la derivada de V. ¿Cuánto es la derivada de V? Sabemos que E elevado a 0.032 es V. Y podemos hacer una regla de la cadena rápida. E elevado a la Z es igual a V. Y Z es igual a 0.032X. Entonces, primero, para hallar diferencial de V entre diferencial de X, primero sacamos la derivada de V respecto a Z y lo multiplicamos por la derivada de Z respecto a X. ¿Cuánto sale esto?
Porque esto es aplicarle a la cadena, ¿no? Porque indirectamente va a salir lo mismo, ya que acá hay un diferencial de z multiplicando y acá dividiendo. Al final estos se van a simplificar y va a quedar diferencial de v entre diferencial de z, de x. Solo que nosotros hemos hecho esto convenientemente para hacer la derivada más fácil. ¿Cuál es la derivada de v respecto a z? O sea, de acá. Es lo mismo, ¿no? Porque e elevado a la z sacamos su derivada, respecto a z sale lo mismo. Y multiplicamos por la derivada de z respecto a x, que es 0.032. Entonces sale así. Y reemplazamos z, sería e elevado a la 0.032x, todo esto por 0.032. Y ya estaría determinado v'. Entonces acá reemplazamos e elevado a la 0.032x por 0.032. Y esto es igual al final a 0, porque es la derivada. Entonces vamos a igualar a 0. Acá, ¿qué podemos factorizar? El e elevado a la 0.032x. Factorizamos esto y luego lo demás lo copiamos tal y como está. Sale ver 0.072 por 2, sale 1.44. 1.44, x menos 24, y acá más todo esto. Sería 0.72x al cuadrado menos 24x más 297 por 0.032. Esto es igual a 0. Listo. Ahora, el e elevado a la 0.032x no puede ser 0, porque por regla esto es diferente a 0. Entonces, lo único que se puede igualar a 0 es esto. Igualamos a 0. 2.44x menos 24. Y este 0.032 lo vamos a distribuir acá. Más 0.032 por 0.62 x al cuadrado menos 0.032 por 24 por x más 297 por 0.032 es igual a 0. Entonces ya simplemente sería cuestión de seguir operando esto. Sería 0.032 por 24. Restamos a 1.44. Listo. Luego 0.032 por 0.72. Sale esto 0.02304 por x al cuadrado. Luego, los que tienen x los operamos y sale 1.44 menos 0.032. Esto de acá sale 0.768. Le restamos con 1.44, sale 0.672. Y acá x. Y acá sale 297 por 0.032 y le restamos 24. Sale menos 14.496. Esto es igual a 0. Ahora, esto de acá lo podemos resolver aplicando la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. O si en realidad en la calculadora también se puede solucionar esto. O sea, en la calculadora sí tiene solución este tipo de función. Podemos colocar acá 0.02304 por x al cuadrado x menos 14
496. 496. Listo. Entonces acá ya lo graficamos. Vamos, vamos a la raíz. Y la raíz sale en 14.43. Raíz, definición, objeto. Listo. Raíz. 14.43. Entonces, X es igual a 14.43. X está en gramos, así que ese es en gramos. Listo. Y acá también hay otra raíz, pero esta raíz es negativa. Sale menos 43, pero aquí no nos interesa la raíz negativa. ¿Por qué? Porque la cantidad está en gramos y por tanto la masa es positiva. Entonces, esta raíz no nos interesa y solamente la positiva. Sería esta. 14.43. Entonces, vamos a identificar si en ese punto, 14.43, X es igual a 14.43. Ahora, en ese punto es un mínimo o un máximo. Tenemos que hallar. De por sí, viendo la gráfica, hay un cambio de menos a más, ¿cierto? O sea, porque esta es la gráfica de la derivada. Esta derivada se iguala a cero. ¿Y por qué le digo que de esto depende el signo? ¿Por qué? Porque si bien falta multiplicar por, o sea, para que sea la derivada en sí falta multiplicar por el e elevado a la 0.032x, pero esto es positivo, así que no va a influir en nada en el signo. El signo va a depender de por sí de esta función cuadrática, o de todo lo que estaba dentro del paréntesis, que es todo esto. Por lo tanto, el signo lo va a definir esta parte de la función, de la derivada. Entonces, si acá cambia de menos a más, ¿qué se espera? ¿De que sea un mínimo o un máximo? De que sea un mínimo, ¿cierto? Porque vas de menos a más. Entonces, de por sí ya quedaría, por ese lado ya quedaría resuelta esa pregunta, que es un mínimo. Dice justifique. Lo justificamos evaluando en x igual 14 y en x igual 15, el signo de la derivada. Acá derivamos r' en 14 y acá r' en 15. Esto nos debe salir negativo y esto nos debe salir positivo. Vamos a evaluar. R' ya lo habíamos sacado, es igual a e elevado a la 0.032x. Ahora, era por todo esto de aquí, pero todo esto se había simplificado en esto. Entonces esto de acá, esto de acá lo seleccionamos. Vamos acá. Y lo pasamos acá. Listo. Entonces aquí evaluamos en 14 y en 15. Listo. Entonces aquí solamente validaríamos y no va a salir esto, que es negativo y positivo. ¿Por qué? Porque acá el signo no depende de esto, de esta parte en específico, sino de todo, de la forma de la función cuadrática. Y esta función cuadrática está graficada aquí. Y acá en 14.43 está en 0 porque es la derivada. Y a la izquierda está en negativo y a la derecha está en positivo. Así que a veces esperamos es un mínimo entonces. Ahora, la última pregunta. Aquí, voy a ver si falta poco el tiempo.
Listo, aquí, si la masa X de la fusayola depende del espesor, listo, y si la masa X de la fusayola depende del espesor H, y se sabe que para una masa de 30 gramos de fusayola, la tasa de variación de resistencia del espesor es de 0,4 gramos por metro. Acá dice la tasa de variación de la resistencia, o sea, nos dan la segunda derivada, o sea, R2' de X. Dice que para 30 gramos, entonces es 0,5. Dice acá, entonces para 30 gramos sería 30K, y esto es igual a 0,5. Dice, si la masa X depende del espesor H, y se sabe que para, listo, la tasa de variación, ¿de qué manera está variando la masa respecto del espesor? Claro, aquí tendríamos que tener en cuenta qué forma tiene la fusayola. Dice que es en forma de disco. Nosotros podemos explicarlo simplemente haciendo referencia aquí a evaluar esta parte de la concavidad más que todo, ¿no? Porque dice, si la masa de fusayola depende del espesor H, y sabe que para una masa de 30 gramos de fusayola la tasa de variación, ¿de qué manera está variando la masa respecto del espesor? Mm, o sea, acá tenemos R de X, pero también X depende de H. Por lo tanto, acá podemos aplicarle a la cadena. ¿Por qué? Porque si nos piden R nos piden la derivada de R respecto a H, o sea, respecto al espesor, nosotros primero vamos a tener que derivar R respecto a la masa, X, luego derivamos X respecto a H. Entonces, esto de acá lo podemos obtener en base a la gráfica. Esto de acá, lo que nos piden. No, esto de acá también lo podemos, bueno, esto es lo que nos dan como dato, porque si la tasa de variación respecto al espesor. Esto es lo que nos dan como dato. Pero con acá sería la segunda derivada. Y esto de acá esto de acá es lo que nos piden, porque dice la variación, de qué manera está variando la masa respecto al espesor. Dice acá la tasa de variación de la resistencia respecto al espesor es, allá. La resistencia, recordemos que está en gramos por metro. Y si derivamos respecto al espesor, que está en metros también, nos va a salir gramos por metro por metro. Entonces, ya está expresado todo esto en términos de la regla de la cadena. Nos piden hallar de qué manera varía. Nos piden hallar diferencial de X entre diferencial de H. Simplemente despejamos. Entonces, acá colocamos diferencial de R entre diferencial de H, y todo esto lo dividimos entre diferencial de R entre diferencial de X, que es igual a diferencial de X entre diferencial de H. O
sea, esto de acá es la derivada de R respecto a X y esto de acá es la derivada de R respecto a H. Esto ya no lo dan, porque nos dice que es 0.5. Ojo que aquí está, aquí nos mencionan específicamente que la tasa de variación de la resistencia, o sea, es la derivada de la resistencia respecto al espesor, H, o sea, el espesor es H, es de 0.5. Entonces reemplazamos 0.5. Dice, específicamente debemos hallar para una masa de 30 gramos, para X igual a 30. Entonces nosotros tenemos de hallar diferencial de R entre diferencial de X o R' de X en 30 para luego reemplazarlo y así ya poder hallar. Sería 0.5 enter. Entonces reemplazamos en la función de aquí cuánto vale la derivada de R en 30 y luego dividimos y ya estaría resuelta la pregunta. Vamos a ver cómo se evaluaría acá. Entonces, esta es la función. Debemos evaluar en R en 30. Sería E elevado a la 0.032 por X, que sería 30. Y luego multiplicamos por 0.02304 por 30 al cuadrado, que sería 900. Más 0.672 por 30 y luego le restamos 14.496 y nos sale 68.94. Voy a poner 68.9. Entonces esto de aquí lo pasamos acá dividiendo. 68.9. Por lo tanto, el diferencial de X entre el diferencial de H es igual a 0.5 entre todo esto. 0.0073. Y pues no tiene unidades porque, bueno, sí tiene unidades de gramos por metro. Y esto sería la respuesta final de esta pregunta, de la D. Entonces, ¿hasta el momento tiene alguna consulta o tal vez ya les quedó todo claro? Con esto ya tendríamos ya los 20 puntazos. Así, el PDF pues yo lo voy a pasar acá, ahorita lo descargo, ahorita lo voy a descargar y lo voy a hacer rapidito. El 16 de 10 de 2022. Listo. Listo, entonces ya está enviado el archivo. Y si no tiene alguna consulta, pues entonces hasta aquí estaríamos dejando la asesoría de hoy. Listo, chicos, cuídense. Hasta luego.